Hola, ¿qué tal? Estamos en una era donde todos nos quieren vender algo. Hasta cuando estamos viendo un video de nuestra canción favorita, tenemos que darle con mucho afán a ese botón que dice quitar anuncios. Creo que de la parte de YouTube lo que más le gusta a las personas no es tanto el contenido, sino ese botón que dice quitar anuncios. Y es la acción más recurrente cuando utilizamos YouTube. ¿Por qué? Porque las personas no quieren ver anuncios. Las personas pagan, y una de las cosas que le ha traído muchísimo éxito a Netflix es que no tienen por qué ver ningún anuncio. Aún la televisión por cable se había vuelto muy fastidiosa. Tenías que ver gran parte de la película, pero luego en la parte más emocionante podía medir unos 15 o 20 minutos de anuncios. Y a nadie le gustan los anuncios. Entonces, pero todos necesitamos vender, todos tenemos que vender y es importante vender. Entonces, ¿cómo podemos hacer para resolver esto? Nadie quiere ver anuncios, pero tenemos que vender. Entonces surge una idea que le estaba escuchando yo a muchísimas personas, no es una idea original mía, pero se llama precisamente vender sin vender. ¿Y de qué se trata vender sin vender? Bueno, ya que sabemos que el botón de quitar anuncios es el botón favorito de YouTube y es precisamente porque nadie quiere que le vendan. La gente le gusta conectar de otras formas, pero cuando siente que le estás vendiendo algo, ahí muchísimas personas pierden interés. Por eso es que en todo lo que tiene que ver con marketing siempre se habla de llegar a muchísimas personas, pero de esas miles y miles de personas que pueden llegar a ver un anuncio, conectan un porcentaje bastante mínimo. Eso tiene muchísimo que ver porque a la mayoría de las personas no le gusta que le vendan. Por eso que las palabras gratis llenan auditorios, llenan streaming, porque a todos les encanta que de alguna manera sepan que les están regalando algo, sobre todo en Latinoamérica. En los países latinoamericanos donde hay populismo, es muy común que las personas quieran un descuento o simplemente quieran lo que tú ofreces de manera gratuita. Entonces surge una idea especial que tiene muchísimo que ver con la parte de las ventas y que se ha vuelto o se ha comenzado a volver una especie de tendencia. Ya que tanta gente nos vende y no queremos que nos vendan, entonces surge la idea de vender sin vender. Vender sin vender, entonces el concepto que yo conseguí por acá dice que paradójicamente la clave para vender de forma efectiva está en olvidarnos de vender y enfocarnos en servir. Es decir, centrarnos en brindar al cliente una experiencia tan grata que al final será él quien decida comprarnos. A mí me encanta muchísimo vender sin vender. Cuando tú estás siguiendo a una persona y esa persona no te aporta nada, solo te quiere vender, yo te aseguro que tú dejas de seguirlo. Te aseguro de que tú procuras seguir cuentas o ves canales donde te aporten algo tan valioso que te dan ganas de verlo, o sea, un documental, una serie de humor, unos chistes. O sea, tú no te vas a sentar a escuchar a un humorista que no te guste, no vas a pagar por una entrada al cine a una película que no te llame la atención y que no conecte contigo. Entonces surge esta oportunidad de vender sin vender, que no es otra cosa que la posibilidad de crear algo que nadie está creando. Hablamos en uno de los primeros temas de este podcast lo que era el hedonismo como un motor para el negocio. ¿Por qué? Bueno, porque todos desean placer. Entonces, si solamente van a resaltar aquellos emprendedores que se atrevan a facilitarle las cosas a las personas, esos son los emprendedores que en este momento están ganando, porque son los que están ofreciendo lo que los demás no se atreven a ofrecer. Entonces, cuando tú tienes un negocio en redes sociales, y es lo que ha surgido sobre todo después de la pandemia, que muchos se han abocado a la parte de las redes sociales, eso está perfecto. Pero hay que entender que las redes sociales tienen una razón de ser, y es básicamente conectar. Personas conectando con personas, o personas conectando con marcas. Y la idea de esto entonces genera una necesidad, y una necesidad directa, de hacer de nuestro servicio o de nuestro producto una experiencia, porque eso es lo que marca la diferencia. Entonces vamos a hablar de algunas claves indispensables para vender
sin vender. Nadie quiere que le vendas. La gente quiere que le ayudes. Entiende ese principio y vas a comenzar a vender sin vender. No intentes cerrar una venta, intenta establecer una conexión, una relación. Parece mentira, pero a veces hay personas que no te compran, pero ellos conocen a alguien que sí te puede comprar. O conoces a alguien, haces un vínculo con una persona que jamás va a usar tu producto, pero esa persona tiene un contacto que tú necesitas para crecer. Y a veces parece mentira, pero ese contacto te puede cambiar la vida. Y eso puede suceder cuando en vez de vender, comienzas a establecer relaciones. Ayuda a tu cliente, no le vendas. Esto es sumamente importante. Claro, para eso hay que tener un corazón totalmente desinteresado. Por eso es que yo en otras ocasiones hablo de que no se puede hacer negocios con hambre. Si tú tienes hambre, es mejor que cubras tu hambre y después te pongas a hacer un negocio, porque cuando haces un negocio con hambre no vas a poder pensar bien. Hay que entender que en los negocios hay riesgos. Hay que entender que en los negocios los primeros años no se gana. De hecho, que cuesta muchísimo para comenzar a hacer que una empresa realmente te dé las ganancias que tú deseas. Entonces, siendo así, en este proceso de crecimiento hay que tener demasiada paciencia. Pero si tú tienes hambre, tú lo único que vas a querer es que te compren y que te compren ya. Entonces, cuando tú tienes hambre, te cuesta muchísimo establecer estos principios de vender sin vender. Bueno, también puedes utilizar las técnicas persuasivas de la confrontación, porque hay clientes que sí, necesariamente no le vas a vender el producto, pero al confrontarlo lo vas a enfrentar a una necesidad que él tiene por tu producto y que ahora a lo mejor no lo reconoce, no le da la importancia que tiene tu servicio y entonces él cree que él mismo lo puede resolver, pero si tú lo confrontas y le haces entender que está cometiendo un error, es una manera persuasiva de que él conecte con algo que él no sabía. Por medio de tu confrontación lo puedes hacer llegar a un punto y ese es el punto que tú lo vas a poder establecer como cliente. Y ante todas las cosas siempre maneja la honestidad, porque la gente no es tonta. Hay personas que se hacen los tontos, a mí me pasa. Yo siento cuando la gente me está hablando y tengo digamos, una virtud, es un don. Puedo ver en sus ojos, puedo ver en los movimientos de sus manos, no sé. Tengo esa pequeña intuición de saber que me están mintiendo. Pero siempre le hago creer a la persona que está bien, no pasa nada. Pero yo creo que la honestidad siempre nos va a permitir generar conexiones. Generamos conexiones con quienes son honestos con nosotros y eso siempre marca la diferencia. Así que yo creo que las ventas siempre tienen que estar basadas en la honestidad y eso vale oro. Mantente siempre dispuesto a abandonar la venta. Es decir, que la persona con la que estás hablando sepa que puede abandonar la venta en cualquier momento y que eso no va a representar un quiebre entre esa relación que se está formando o ese momento especial que se pudo haber dado entre dos personas. Así que hay que estar dispuesto a abandonar la venta y seguir adelante. Hay una canción de Juan Luis Guerra que dice que más adelante vive más gente, algo así dice, y yo creo que esa canción es bastante propicia para entender que si no hiciste una venta hoy la vas a hacer mañana, así que no pasa nada. Y bueno, siempre de principio a fin. Esto es un valor que no todos los vendedores tienen, el principio y el fin. La mayoría de los grandes vendedores que yo he conocido solo manejan el principio, es decir, te saben vender, saben persuadirte, logran hacer la venta y uno dice, bueno, no necesitaba esto, pero lo compré. Lo que sucede también y que verdaderamente revela muchas realidades es lo que pasa después en la venta. Y sucede muchísimo. Yo creo que todos como usuarios lo hemos padecido. Es decir, que a veces la gente te vende muy bien, pero si hay que hacer algún cambio o hay algún reclamo o hay alguna cosa adicional a lo que se compró que se requiera, no existe la disposición, ni la disponibilidad, ni el buen ánimo, todo lo contrario. Así que esos son los detalles que hacen la diferencia. Entonces, yo creo que cada uno de estos puntos puede dejarnos algo bien especial. Yo creo que dentro de todo lo que hacemos tenemos que tratar de hacer conexiones y que esas conexiones siempre a largo plazo nos van a generar muchas ventas. Las marcas venden. Si logras hacer de lo que tú haces una marca, vas a vender sin vender. Se va a vender solo tu producto porque la gente se conecta con esas cosas. Entonces hay que procurar
dar precisamente una experiencia de usuario que sea maravillosa, porque también esos clientes satisfechos se convierten en multiplicadores de tu marca. Así que bueno, espero que este tema de vender sin vender te haya servido de mucho. Disculpa los ruidos que tengo, he tratado de que esto sea lo más honesto posible. Hasta luego. Milla Podcast.